Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 26 de junio de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy empieza en Medellín la asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Estaremos pendientes de lo que ocurra, no solamente en los temas de relumbrón o los que se ventilan para dar declaraciones ante la prensa, sino en lo que pasa por debajo de cuerda, las resoluciones que se aprueban para después hacerlas valer como si fueran resoluciones de la OEA. Entonces estaremos muy atentos a lo que ocurra en Medellín. La crisis del llano no era tan grave como la suponíamos. El presidente de la República no necesita recursos extraordinarios ni medidas extraordinarias. Las cosas se arreglan con 67 puntos que el presidente propuso o el Consejo de Ministros propuso. Los hemos repasado uno a uno para llegar a la conclusión de que era mucho de ruido y que no había un problema realmente serio en el país. Esa es la conclusión a la que llegó el presidente Duque con su Consejo de Ministros. Están equivocados todos, los gremios, los agricultores, los ganaderos, los hoteleros, los productores de cerdo, los que transportan el crudo, el petróleo crudo. Realmente las dificultades son menores. Buena noticia. Sergio Gel analizará el tema porque la verdad es que no se necesitaron medidas extraordinarias ni facultades excepcionales para el presidente. Se van a invertir 1.2 billones de pesos. Es una cifra, nada del otro mundo, y saldremos adelante. No sabemos si están previstas, no vimos, la carretera del Sarare, la carretera de Florencia a Neiva, y no hay un estimativo de cuánto tiempo va a durar la emergencia. Nosotros nos guiamos por lo que nos dijeron la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que tardarán 6 meses para hacer un diagnóstico y para que puedan empezarse las obras. Unas obras que creemos pueden durar un par de años cuando menos. ¿Qué va a pasar entonces con la economía de Media Colombia? Parece que no es mayor cosa. Eso es lo que dijo el Consejo de Ministros ayer. Estábamos exagerando, a veces cuando uno está muy metido dentro del problema lo siente más grande, pero visto desde lejos la cosa se ve con una perspectiva más generosa. En el fin de semana pasado habíamos dicho que en el Cauca había habido 12 asesinatos. Tenemos que rectificar la noticia, fueron 18 asesinatos en el Cauca en el fin de semana pasada. ¿Cuánta coca hay en Colombia? La UNODC, que es UNODC, que es la Organización de las Naciones Unidas en la lucha contra las drogas, ha dicho que el crecimiento de la producción de cocaína en el año 2017 fue del 25%, y que Colombia responde por el 70% de la producción total de cocaína que hay en el mundo. Cifras sencillamente escalofriantes. Y el señor Juan Manuel Santos dice que como la guerra contra la cocaína se perdió, que lo mejor es legalizarla. Claro, se perdió cuando hay presidentes pusilánimes y presidentes traidores a la causa del país, como él,
que se dedicaron a estimular la cocaína y a estimular a los sembradores de cocaína y acabar con los bombardeos y acabar con la aspersión con glifosato y acabar con la extinción de dominio y acabar con la extradición para promover la cocaína. Cuando eso pasa, entonces la cocaína es invencible. Eso fue lo que le faltó decir al presidente Santos, que como había presidentes como él, había que legalizar la droga para hacer más feliz el planeta. ¡Qué horror! ¿En qué va acuerdo de los Estados Unidos con China? Hay conversaciones anticipadas a la reunión que sostendrán Trump y Xi Jinping en el G20, que tendrá muy próxima ocasión. Mientras tanto, hay una caída en las bolsas. El oro sigue subiendo porque parece que la China está reuniendo inmensas cantidades de oro. El petróleo se mantiene por los lados de $58 el WTI y $65 el Brent. Deportado a Colombia David Murcia Guzmán. Con esa ocasión la liquidadora de DMG dijo que se habían aplicado 95.000 millones de pesos que se encontraron, pero que quedaron faltando, oigan la cifra, 800.000 millones de pesos para corregir el entuerto. Es decir, los colombianos, detrás de los fantásticos rendimientos que ofrecía este David Murcia Guzmán, perdieron 800.000 millones de pesos. Y a los asesores de DMG, como al señor Bernal Cuellar, y al fiscal que no notó lo que estaba pasando, hasta una semana antes estaba diciendo el señor Iguarán que no había problema ninguno, a esos no les pasa absolutamente nada. Murcia tendrá que pagar aquí 20 años de cárcel o los que fueran, pero el daño que hizo es irreparable. ¿Cuándo tendremos fiscal? Es evidente que la Fiscalía General de la Nación es ahora un ente a la deriva. Es que un fiscal interino, por bueno que él sea, no tenemos muchos conocimientos de cuáles son las ejecutorias del fiscal encargado, lo cierto es que está interino. No se le puede pedir que obre como fiscal permanente, que tiene todas las facultades, que va a estar 4 años en el poder, que haga una proyección o en el ejercicio del cargo, que haga una proyección sobre lo que va a ser el organismo a su cargo. No se le puede pedir. Pero, señores, la cosa se demora porque todo depende de que la Corte Suprema de Justicia nombre 6 magistrados que tiene pendientes de nombrar, o 5 cuando menos. Y eso no ocurre, porque no hay votos suficientes, y entonces esto se va a demorar, y a demorar, y a demorar, y el país no tiene lo que se llamaba antes instrucción criminal, hoy Fiscalía General de la Nación. No hay cómo combatir el delito a fondo. ¿Por qué no? Porque no hay. El señor Néstor Humberto Martínez se fue, la señora vicefiscal se fue, y nos dejaron el problemita a los colombianos. Mientras tanto, tenemos noticias de que aumenta la criminalidad en Colombia. Hay 33 homicidios diarios. No se cuentan, porque son incontables, los homicidios que ocurren con los niños que no han nacido, con las criaturitas que están todavía en el vientre de sus madres y que son abortadas, es decir, asesinadas en el vientre de la madre. Solamente estamos hablando de los crímenes que se cometen con las personas ya nacidas. 33 al día. Esto es una falta total de respeto por la vida humana. El respeto por la vida humana se acabó, se perdió. Si alguien estorba, pues que lo maten, que le manden un sicario que se consigue barato y que le pegue unos balazos. No hay ningún respeto por la vida humana. ¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia en esa materia?
qué responsabilidad tiene la autoridad en esa materia, rescatar la imagen de la dignidad de la persona humana es un propósito religioso y es un propósito civil, ambas cosas. Y esto viene de la mano con las noticias sobre la violación de niñas y cómo quedan embarazadas entre los 13 y los 15 años. Esto es sencillamente dramático, esto es sencillamente dramático. De acuerdo a nuestros cálculos, 30 niñitas en esta edad van a ser madres como resultado de una violación. Eso de las violaciones denunciadas, de los casos que se conocen y de los que hay estadísticas. Nos preguntamos, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Con qué patrones morales de comportamiento? ¿Con qué respeto por la dignidad del ser humano? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer sobre estos temas. El gobernador de Nariño, un izquierdista reconocido, ataca al glifosato y a la vicepresidenta. Dice que él tiene 50.000 campesinos que piden sustitución y que eso no vale sino 36 millones de pesos por hectárea. No creemos que los campesinos estén pidiendo 1 hectárea, pedirán siquiera 3 hectáreas. Estos son 50.000 campesinos por 3 hectáreas, son 150.000 hectáreas a 36 millones de pesos. Esperamos que el gobernador Romero tenga la plata para girar y que se crea el cuento y que realmente los campesinos están dispuestos a erradicar y a no volver a sembrar. Pero él ataca a la vicepresidenta, que tiene toda la razón en decir, claro, lo ideal es que sustituyan los cultivos, pero si no se puede, como no se puede, hay que arrasar con ellos. Nuevas reglas para elegir registrador del Estado Civil. Esto es como cómico. Las Cortes se reunieron para decir los exámenes a los que van a someter al registrador del Estado Civil. Uno se pregunta si ellos, los magistrados, se someterían a ese examen, si estarían dispuestos a hacerlo, y cuáles son sus niveles de conocimiento, y cuál es la ciencia y la cantidad de conocimientos filosóficos que tienen los magistrados de nuestras altas cortes. A propósito, el magistrado Eider Patiño va a recibir una investigación dentro del proceso general del cartel de la toga. ¿Y dónde está Leonidas Bustos? Sigue escondido plácidamente en el Canadá. El Canadá está tolerando al señor Leonidas Bustos, lo está protegiendo. Colombia produce pues el 70% de la cocaína que hay en el mundo, es noticia de la UNODC. La Cámara de los Estados Unidos aprueba 4.500 millones de dólares para recursos humanitarios en la frontera. La sociedad de los Estados Unidos está conmovida cuando vio las condiciones en las que los niños están viviendo en la frontera, metidos dentro de unas jaulas, sin horizonte, sin movilidad, prácticamente no pueden ir al baño. Es una cosa absolutamente dramática. Un campo de concentración para niños tiene montado el país del mundo que más pregona la libertad, que más pregona el valor de los derechos humanos, que son los Estados Unidos. Hay una verdadera conmoción en los Estados Unidos y en el mundo al ver las condiciones en que están los niños de quienes lo han abandonado todo por tratar de llegar a un país distinto. Y esa es una buena pregunta. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dejan detrás? El subdesarrollo de Centroamérica debido en gran parte a los gobiernos socialistas. Esta es una noticia que nos tiene muy confundidos. La Procuraduría General de la Nación abre investigación contra Gilberto Toro. Gilberto Toro, a quien conocimos porque lleva muchísimos años en la Federación de Municipios, se dice que manejó o usó irregularmente recursos por 27.176 millones de pesos. ¿Y como por qué la Federación de Municipios está manejando recursos públicos? Nos preguntamos eso.
Bueno, vamos a seguirle la pista a esa denuncia de la Procuraduría. El caso de los hermanos Uribe Noguera. Desde un punto de vista muy personal, creemos que ese par de hermanos ya sufrieron suficiente, ya padecieron lo que tenían que padecer. Ellos no trataron de ocultar lo que no se podía ocultar. Ellos estaban con su hermano en un mandato de la sangre y su hermano había perdido el uso, la razón, había matado a una niña. Esto era el horror. ¿Se le puede exigir un comportamiento distinto a un par de hermanos? Ellos no borraron pruebas, ellos no impidieron la llegada de la policía, ellos se llevaron a su hermano para una clínica porque pues tenía que estar loco para haber hecho una cosa como la que hizo y al borde de un infarto porque esa era la situación que se encontraban. No quisiéramos que hubiera sobre esto ni más prensa ni más escarnio para dos hermanos que sufrieron ya lo suficiente siendo completamente inocentes de la actuación de su hermano, el que violó a esta niña y que pagará cárcel por el resto de su vida. Ese es otro tema. Él que responda. Los hermanos nos preguntamos por qué. Están diciendo que el cannabis medicinal puede ayudar contra la drogadicción. Un clavo saca otro clavo. Se están descubriendo, entre comillas, porque no sabemos si es real o no es real, todos los días nuevas propiedades medicinales del cannabis. En la lucha entre Irán y los Estados Unidos y en la lucha personal entre Trump y los cabezas dirigentes de Irán, recordemos que esa es una teocracia, que es un sistema montado en una estructura religiosa, la religiosa de los ayatolas. El de Irán, Rouhani, le dice a Trump que es un retardado mental. En Colombia estamos a las puertas de los 900.000 barriles de petróleo por día, 894.518. Estuvimos en 1.000.000 de barriles, caímos a 900.000, pero pues eso es lo que hay, porque no hay exploración de petróleo en serio, porque no hay búsqueda de petróleo, porque no hay condiciones, y el fracking no aparece. Y tenemos petróleo para 5 años más. Eso de que hay para 6 y para 6,5 es un puro cuento. En 5 años no vamos a tener petróleo y Colombia no será viable. El fracking es un imperativo para la subsistencia del país. Nuevo atentado contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Ya la noticia ni sale en los periódicos. Por ahí tenemos que descubrirla y fue en Arauca, en Saravena, y hay una grave emergencia ambiental. Pero los operarios de Ecopetrol que arreglarían el problema no han podido llegar a la zona que está tratando de asegurar el ejército. Nuevo derrame de crudo, nueva violencia, y los que hacen todas estas barbaridades, los del ELN, lo hacen impunemente, están esperando a ver si se comprometen a no cometer más delitos para entrar en conversaciones con ellos. Y los verdes, el partido de los verdes, mudo. ¿Ustedes han oído a Claudia López alguna vez hablando sobre estos derrames del crudo? ¿O al señor Sanguino o a cualquiera del partido de los verdes? Olvídenlo. La Fiscalía General de la Nación pide condena contra Andrés Jaramillo, presidente de Conalvías, por el carrusel de la contratación en la fase 3 de Transmilenio. Pronto conoceremos sentencia. Volvemos sobre la tragedia de los indocumentados. Hay una foto que está recorriendo el mundo porque sencillamente parte el corazón en 1000 pedazos. Un hombre abrazado a su hijita de 2 años que se ahogó en el río Grande. Lo último que pudo hacer fue abrazar a su hijita y ambos murieron ahogados. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que esto pueda ocurrir en el mundo en que habitamos? La Corte Suprema de Justicia del Brasil niega libertad a Lula da Silva.
los estados nórdicos a la izquierda. Ellos que tienen una economía altamente desarrollada, liberal, con grandes empresas, se dedican a jugar a la izquierda, es decir, a un socialismo disfrazado. Cada vez el Estado tiene mejores modos, diríamos en lenguaje paisa, mejores modos para apoyar a la gente que tiene poco. Y no se exportan socialismo hacia acá, pero eso sí viven como liberales. El último gobierno izquierdista de los países nórdicos fue elegido en Dinamarca. Una mujer muy joven de 41 años ejercerá el poder. La autoridad palestina rechaza un plan que le presentaron los Estados Unidos para ayudar a resolver el problema entre Palestina e Israel. Y los Estados Unidos le ofrecen $50.000 millones. Escuchen la cifra, $50.000 millones. Y lo rechazan porque les tienen que resolver el problema político histórico de fondo. Dios mío. Ola de calor en España, Francia e Italia. Se esperan más de 40 grados de temperatura y se le advierte a los turistas, a los que van de paseo especialmente al sur de España, para que se cuiden porque puede haber afectaciones serias a la salud de las personas. Los príncipes Harry y Meghan se gastaron la friolera de $3 millones del erario público en reacondicionar su casita. $3 millones. La indignación entre los contribuyentes del Reino Unido se la podrán imaginar. Readmitida Rusia en el Consejo de Europa, que es la organización más importante de derechos humanos. Había sido excluida con ocasión de la violencia que ejerció Rusia contra Ucrania. Desde Kiev hay una protesta enorme por esta sin razón. Y una noticia sorprendente desde el punto de vista científico para nosotros, no lo habíamos imaginado, que en el fondo del mar hay grandes depósitos de agua dulce, que puede ser ligeramente tener un contenido mineral más alto que el agua dulce normal, pero que sería facilísimo desalinizarla. Eso como un proyecto para ciertos lugares del mundo que se están volviendo cada vez más estériles. Y Hoy en la Historia recordaremos al que fue tal vez el más cruel, el más despiadado, el más salvaje de todos los emperadores de Roma, y eso que competía con Calígula y con otros que tampoco lo hicieron mal. Nerón. Hablaremos de su muerte, de los últimos minutos desgraciados de un hombre que hizo tanto daño, pero que dejó tras de sí una obra que ahora algunos tratan de recuperar para beneficio de su memoria. De todo esto y demás hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 700 en 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a la emisión a través de Facebook Live y todo el contenido de nuestras que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Sergio Gel, saludemos la mañana.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues a pesar de la expectativa que había sobre las decisiones que tomaría ayer en Villavicencio el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis en la vía al llano, las decisiones adoptadas parecen no tener relación con la gravedad de la situación. El gobierno no decretó la emergencia económica, pero anunció, eso sí, la gerencia del derrumbe, que queda en cabeza del viceministro de Transporte Manuel Gutiérrez, quien deberá pues hacer eso, administrar el derrumbe. Pero eso sí, el gobierno anuncia 1.2 billones de pesos en medidas para hacer frente a esta situación, una cifra que sinceramente pues no alcanzaría para construir ni siquiera las variantes a los kilómetros 58 y 64, que son esos kilómetros los más críticos, pero pues esta es la cifra, 1.2 billones de pesos, es la cifra que anuncia el gobierno nacional de la mano de 67 medidas que se adoptan. Algunas de esas medidas buscan aliviar la situación de quienes usan los corredores alternos. Hay, por ejemplo, una reducción del 50% en el valor de los peajes de las vías alternas, exención de la tasa aeroportuaria para los vuelos entre Bogotá y Villavicencio en cualquiera de los dos sentidos. Pero las 67 medidas parecen más un empastelado, un copy-paste, podríamos decir también, pues incluyeron, por ejemplo, acciones ya realizadas, con fecha 20 de junio, en las medidas 30 a 32, en las que se incluye, por ejemplo, una visita integral a la zona por parte de la ministra de Transporte, visita que ya ocurrió el pasado 20 de junio. Es decir, aquí no hay nada. Otras medidas, en estas 67 que adopta el gobierno, pues son capacitaciones empresariales, programas con el SENA, que hace para hacer frente a esta emergencia, y por ejemplo líneas de crédito de Bancoldex y del Ministerio de Agricultura, tema que hay que mirar con mucho cuidado porque la gente no quiere endeudarse más para hacer frente a esta crisis. La gente quiere soluciones de fondo y no tener que endeudarse para cargarse con esta crisis y para después no tener con qué pagar esas deudas. En fin, son 67 medidas que parecen una colcha de retazos. Lo cierto, doctor Londoño, es que no se ve en las decisiones adoptadas ayer una solución a largo plazo a esta tragedia que tiene al país, pues hay que decirlo, partido en dos. Muchos anuncios, muchas medidas, esas 67, pero que hay que mirar con mucho cuidado. La danza de los millones, ese anuncio de 1. billones de pesos para atender esta catástrofe, pero lo cierto es que, vistas las circunstancias, leídas con detenimiento esas 67 medidas, hay que decirlo con franqueza, se quedó muy corto el gobierno nacional con estas medidas y no se ve una solución a este problema, una solución de fondo a largo plazo, una solución definitiva. Pues su otra posibilidad, Sergio, es que las cosas no sean tan graves como parecen y que tal vez haya demasiado alaraca de parte de los gremios, de los agricultores, de los ganaderos, de los palmeros, de los productores de cerdo, de los que viven en Villavicencio. Probablemente sea eso lo que ocurra, ¿no? Y que estamos exagerando y que vistas las cosas desde fuera, con objetividad por el señor presidente de la República, la cuestión no tiene tanta gravedad. Y a propósito de ella nos vamos a hablar con una persona central dentro de este drama, porque es el señor presidente del Banco Agrario. El Banco Agrario tendrá a su cuidado nada menos que el tema agrícola en los llanos orientales, en qué medida ese tema agrícola va a ser complicado, en qué medida las producciones agropecuarias se pueden disminuir, en qué medida los agricultores y los ganaderos llegarán con dificultades del centro del país y que eso pueda ser atendido con el crédito. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El expresidente Juan Manuel Santos no para sus esfuerzos por justificar el narcotráfico en Colombia y por legalizar las drogas con una tesis que ya había expresado ante la ONU hace tan solo un par de años en medio del proceso con los terroristas de las FARC, que le exigieron, valga decirlo, en 2015 suspender las fumigaciones de las plantaciones de coca para seguir hablando de paz. Esta vez Santos, que es miembro de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas que se reúne en Portugal, afirmó que hay que revisar la clasificación de las drogas, según él, basados en ciencia y no en ideología. Vaya uno a saber lo que le da tanta vuelta
cuando su única obsesión es la de regularizar un fenómeno que rechaza toda Colombia, como es el de las drogas. Esto fue lo que dijo Juan Manuel Santos desde Portugal. Llevamos más de 40 años en esta lucha contra las drogas decretada por las propias Naciones Unidas, y es una guerra que no se ha ganado, y una guerra que después de 40 años no se ha ganado es una guerra perdida. Hay que reinventar esta lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, y una de las formas que creemos que puede ser mucho más efectiva es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas e irla racionalizando para poderla controlar mejor. Santos, al igual que hizo con las FARC, toma el camino fácil, que es el de no combatir los fenómenos que afectan al pueblo colombiano, sino el de legalizar para evitar la confrontación. Según el expresidente, la lucha contra el narcotráfico se perdió, desconociendo de plano que cuando asumió la presidencia hace 9 años, en Colombia había menos de 50.000 hectáreas de coca que él y su gobierno supo multiplicar. Lo que digo se soporta en cifras que salen de los estudios de la ONU y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indican que en 2015 había en el país 96.000 hectáreas de coca, en 2016 se llegó a 188.000 hectáreas y en 2017 se pasó la cifra a 209.000 hectáreas de coca sembradas. Hoy se dice que pasamos de las 250.000 hectáreas de coca pese a los esfuerzos en la erradicación que hace el gobierno del presidente Iván Duque, que está buscando retomar la fumigación aérea con glifosato. El tema no deja de ser grave, pues la Corte Constitucional, recordemos, es la que amparó la tesis de Santos de suspender las fumigaciones alegando temas de salud que científicamente no están comprobados, pero que sí sirvió para aumentar en proporciones jamás vistas el negocio de las FARC, el ELN y otras bandas criminales. En resumen, para Santos resulta más efectivo legalizar la droga que combatirla, pues sin medir la consecuencia del alto consumo se centra en pensar en las cantidades de dinero que reciben los terroristas por la venta de estupefacientes. ¿Acaso no sería mejor atacar la cadena de la mafia desde la producción hasta la distribución en el país? Ideas, doctor Fernando, que dan vergüenza. No hay derecho que Santos siga por el mundo promoviendo la legalización que pretendió darle al negocio de las FARC y que hoy es negocio también del ELN y cuanta banda criminal llega a Colombia. Si se legalizara la cocaína, se multiplicaría el consumo, es lo que dicen los expertos, pero esa era una guerra que en Colombia estaba ganada y que Santos la perdió cuando prohibió los bombardeos a los campamentos de los bandidos, cuando prohibió la fumigación con glifosato metiendo mentiras sobre los efectos que el glifosato tendría para la salud, cuando acabó con la extradición de los bandidos de las FARC a los Estados Unidos, cuando enredó el proceso de extinción de dominio, es decir, cuando facilitó la vida de los narcotraficantes, que es la vida de sus aliados y amigos de las FARC. De manera que así la guerra está perdida. Claro que está perdida por obra de este señor. Y nos vamos a hablar un poco de deportes. Tata Castro, su noticia de hoy. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo continuamos en modo fútbol. Se conoció ayer quién será el juez encargado de dirigir el partido de cuartos de final entre Colombia y Chile este viernes 28 de junio en la ciudad de Sao Paulo. Será el argentino Néstor Pitana, considerado uno de los mejores del mundo. Este será el segundo encuentro que dirige en esta Copa América 2019. El primero fue en el debut de Brasil ante Bolivia en el Morumbí. Para recordar, él fue el encargado de pitar la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia. Con eso les cuento lo importante que es este juez argentino. El colombiano Wilmar Roldán será el juez central del partido entre Venezuela y Argentina, encuentro que se jugará el mismo viernes. Por otra parte, les cuento que para los partidos de cuartos de final no habrá alargue. Si hay empate, se va directo a la definición desde los 12 pasos, pero sí habrá prórroga en semifinales y en la final. En las dos últimas ediciones de la Copa América, la de Chile en el 2015 y la Centenario en 2016, en Estados Unidos solo en la final hubo prórroga. Ahora en Brasil habrá prórroga en semifinal y en final, como les acabo de decir. Para terminar, les cuento que la Federación Colombiana de Fútbol ya está pensando en las eliminatorias al Mundial de Qatar. Ayer
confirmaron 2 amistosos una vez termine la participación de nuestra selección en esta Copa América. El primero frente a Brasil el 6 de septiembre en Miami y el segundo el 10 del mismo mes frente a Venezuela en Tampa, en el estado de la Florida. Las eliminatorias comienzan en marzo de 2020. ¡Vamos Colombia! Vamos Colombia, y estas son noticias de la mañana que traíamos a ustedes con la noticia principal, y es que el gobierno no ve tan grave la situación de los llanos orientales. Inclusive hay optimismo en que esta vía se pueda recuperar pronto y que no son necesarias medidas extraordinarias y excepcionales como las que prevé el artículo 215 de la Constitución Nacional. Es un tema menor visto desde la perspectiva del gobierno, que tiene más elementos de juicio que nosotros, obviamente. Las cosas no son tan graves y los paliativos, las 67 medidas, muchas de las cuales parecen pues totalmente inocuas, pero al gobierno le parecen contundentes para manejar la crisis, que definitivamente para el presidente Duque y sus ministros no tiene la gravedad que muchos estaban pretendiendo. Estas eran noticias de la mañana que les dábamos a ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad.